que es del programa Vivamos el Bosque. Es un programa de educación. Me equivoqué. Ah, no es Vivamos el Bosque. Prevengamos el bosque, entonces. De las empresas, ¿no es cierto? Participa aquí un grupo de empresas. ¿Quiénes están? Está Arauco. Sí. Ya, ya, ya. Y dentro está Vivamos el Bosque. Este es un proyecto de educación, ¿no es cierto? Con escuelas rurales que pretende, en el fondo, educar sobre el tema forestal y sobre todo el manejo del fuego. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, los dejo. ¿Traes un pendrive? ¿Está listo? El tema de la educación ya lo vimos y la prevención es fundamental. Sobre todo para la población rural, ¿no es cierto?, que vive en las zonas forestales, de interfaz entre el bosque y los pueblos rurales o los asentamientos humanos, tiene que tener un conocimiento acabado de lo que es la prevención y también, yo creo, del control de incendios. Yo vi en la televisión, por ejemplo, mucha gente golpeando las llamas con ramas, en el fondo avivando el fuego. Mucha gente cree que los incendios una llama se apaga, por ejemplo, golpeándola, y ese es un error garrafal porque al final se aviva el fuego. Pero tenemos muy poco conocimiento entonces de prevención y eso es lo que tú nos vas a contar a nivel de educación, sí, de colegios. De colegios y de comunidades. Cualquiera de estos. ¿Esto? Sí. ¿Este? ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, yo les voy a hablar de prevención de incendios, de lo que hacemos las empresas forestales relacionada con este tema que es muy relevante y que parece que no me funciona esta cosa. A ver. Ahí. Bueno, y como yo venía a la universidad, dije yo, este tema hay que contextualizarlo, por lo tanto, quiero contextualizar lo que es la prevención, del latín praeventio, ¿cierto? Que quiere decir que nos tenemos que preparar y ante una situación o un evento para un fin. Minimizar el riesgo, anticiparse a esta dificultad, prevenir un posible daño, ¿cierto? Avisar a alguien sobre algo, advertir sobre algún peligro. Por lo tanto, un programa de prevención busca que el público al que se dirige pueda comprender un mensaje y sensibilizarse y responsabilizarse para un bien superior. Por lo tanto, es así como nosotros hemos visto la importancia desde hace más de 30 años que las empresas forestales, en conjunto con CONAF y con otras instituciones, hemos llevado a cabo programas de prevención de incendios, ¿cierto? Trabajando desde la educación, desde la difusión, porque, como todos sabemos, el 99,9% de los incendios en Chile son producto de la acción humana, por diferentes causas, muchas veces negligencia o descuidos, por malas prácticas y principalmente por la intencionalidad. Por lo tanto, nuestros esfuerzos han ido creciendo con el tiempo. Si antes teníamos equipos pequeños haciendo prevención, yo diría que en los últimos 3 años hemos incrementado nuestro capital humano en el trabajo de prevención de incendios porque nos damos cuenta que es allí donde tenemos que invertir, porque el mejor incendio, como todos los que trabajan en incendios saben, es aquel que no se produce. Y desde el convencimiento de que nosotros podemos gestionar esa ocurrencia, es decir, si nosotros hacemos cosas, podemos evitar que ocurran algunos incendios, es que hemos desarrollado distintos modelos de prevención con el objetivo de bajar la ocurrencia de incendios.
Si hacemos un análisis histórico, esto contiene alrededor de 5 años de información de incendios forestales combatidos, donde las causas estimadas apuntan principalmente a la intencionalidad. Hay muchas causas que tienen que ver con la negligencia, donde es un 11%, donde es transeúnte, niños que quieren ver fuego, etc. Miles de actividades que son más bien negligentes, la fogata mal apagada. Un 5% en quemas. Un 5% en las zonas de conflicto, que tampoco podemos olvidarla. Un 4% de tendido eléctrico. Y 4% en diversas otras razones, que se quemó un vehículo, que una faena y miles de otras cosas. Por lo tanto, para poder partir la prevención, nuestra base siempre tiene que ser la causa, porque si necesitamos tener un efecto, tenemos que saber cuál es la causa raíz para poder apuntar a que esa acción no se vuelva a repetir. Y hemos desarrollado una estrategia de trabajo que apunta con la prevención hacia dos partes. Primero, a trabajar desde el punto de vista de la ocurrencia, es decir, tratar de que los incendios no ocurran, ir adelante, ¿cierto? Y por otro lado, si estos van a ocurrir, ¿de qué forma hago yo que si ocurre el incendio, este propague con mucho más lentitud y evite provocar más daño? Entonces, desde esos dos ámbitos de acción es nuestro modelo de prevención el que estamos utilizando hace varios años y hoy día con mucho más énfasis, con mucha más gente que está trabajando en esto. En el tema de la ocurrencia, principalmente a través de la concientización, es decir, enseñar. Enseñar, esto es como cuando nos enseñan a usar el cinturón de seguridad, que tenemos que a lo mejor 7 veces insistir, hasta que tomemos realmente conciencia de la acción. Por lo tanto, este es un camino que nosotros hemos decidido tomar y empezar a concientizar una y mil veces a la gente. Por otro lado, también para bajar la ocurrencia, es que esto tiene que ver mucho más con la propiedad privada y es hacer un poco más de soberanía dentro de nuestro patrimonio. Es decir, o sea, tengamos los cercos, tengamos el letrero, diga, hoy este fondo es mío. No dejemos los fondos botados y hagamos soberanía para evitar que la gente entre y provoque incendios. Y en el lado de la propagación, todo lo que tiene que ver con las zonas de interfaz con nuestras comunidades, porque estamos inevitablemente cerca y tenemos más sectores de los que creíamos relacionados con la comunidad, y el resto del patrimonio que tiene que estar también seguro, en una condición segura. Para eso tenemos todo un proceso de planificación que parte desde ubicar dónde están todos los incendios, la ocurrencia, y poder concentrarnos. No tenemos capacidad hoy día para ir a todos los puntos, por lo tanto tenemos que priorizar. ¿Y cómo priorizamos? Priorizamos primero con la ubicación de los incendios, luego con la causa de los incendios, porque ¿para qué voy a ir a educar a alguien donde el sector de la causa de los incendios ahí no son por las personas, sino que son por los tendidos eléctricos, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces no necesito ir a concientizar en esos lugares. Tengo que definir mi foco, dónde están los incendios, dónde hay causas que yo pueda gestionar. Luego, conversar con la comunidad para tratar de entender la motivación, principalmente en la intencionalidad, porque como no tenemos muchos antecedentes, como nuestras causas son estimadas, eventualmente nosotros podríamos decir que un incendio es intencional porque está justo en el medio del bosque, o sea, como que aquí vinieron solo a poner este foco, pero no tenemos ninguna evidencia que nos demuestre que es así. Entonces tenemos que tratar de buscar, finalmente no vamos a encontrar a quién hizo el incendio, pero tratar de entender con la comunidad cuál podría ser la motivación de alguien para querer hacer un incendio, para poder tratar de llegar hasta el final. Y finalmente, en base a esas motivaciones que nosotros logremos encontrar en la comunidad o en las poblaciones, poder definir acciones. ¿Qué hago? Aquí la comunidad nos puede decir, ¿sabe qué? Que aquí los niños se aburren y es súper entretenido ver los aviones. Ya, entonces tenemos que tomar acciones. Llevar a los niños a una base, mostrarles los aviones, mostrarles los helicópteros, etc. Dependiendo de la causa y de la motivación, nosotros tomamos acciones para poder disminuir esa presión. Y en este modelo de gestión de ocurrencia, vamos a ir a la primera patita, ¿cierto? Tenemos una serie de actividades múltiples y que tienen que ver, en el caso de la concientización, con la educación, con generar alianzas,
con hacer visitas puerta a puerta, que ha sido, digamos, nuestro caballito de batalla en el último tiempo, que es ir casa a casa, golpeamos la casa y le contamos a la gente lo que hacemos y cómo prevenir incendios. Los talleres a escuela, que es ir a todas las escuelas, enseñar y educar a los niños, y así miles y miles de actividades que hemos desarrollado junto a un equipo de prevención de todas las empresas. Nos juntamos con CONAF también, nos juntamos con los municipios en la medida posible, y nuestros guardabosques, nuestros jefes de área son los que están permanentemente en contacto con las comunidades. Bueno, dentro de todas estas actividades, como para que ustedes conozcan, hacemos en las escuelas, porque tenemos que identificar a nuestros actores. Tenemos muchos actores dependiendo de los sectores de ocurrencia. En el caso de las escuelas tenemos los talleres lúdicos, que va un profesor con un taller que habla sobre el cuidado del medio ambiente, y él narra una historia, de hecho les cuenta la historia forestal, cómo nació el mundo forestal, también ven el tema del agua, del aire. Esa es una capacitación absolutamente ambiental que finalmente termina en la prevención de incendios, y le enseña a los niños cómo prevenir incendios. Es un juego. Tenemos muchos juegos, todos los años cambiamos, un día es un dominó, otro día es un ludo, entonces es un juego y los niños van levantando la mano para responder, y finalmente cuando todos ganan el juego se transforman en guardianes del bosque, se les entrega una chapita y ellos son nuestros primeros cuidadores del bosque, nuestros guardianes de los incendios. Y dentro de eso también está el proyecto que usted mencionaba, que es el Vivamos el Bosque, que es un proyecto que lleva hartos años acá en la zona sur, que se hace en conjunto con 3 empresas más de acá, y que va a las escuelas, y es un proceso mucho más largo porque es un proceso que dura 5 años en cada curso y va pasando por todas las etapas también para enseñarles respecto del bosque, etc. Tenemos charlas de prevención en las escuelas, recreos entretenidos donde llevamos a monitores que juegan con los niños, pero siempre con el objetivo final de enseñarles y concientizarlos en la prevención de incendios forestales. Generamos brigadas ecológicas. Con las juntas de vecinos hacemos los puerta a puerta, es decir, identificamos los sectores donde hay más ocurrencias y con causas que podemos gestionar, y va nuestro monitor y va golpeando, van de a 2, igual que la evangelización. 2 personas, el guardabosque, el monitor, golpean la puerta y le explican a la persona quiénes son, qué estamos haciendo, prevenir incendios. Se le entrega un material didáctico donde ellos pueden identificar los riesgos en su casa para que puedan gestionarlo, qué medidas pueden tomar, y así se le pone un cartelito que dice esta familia está preparada para incendios si es que cumple con las medidas. Y eso se hace puerta a puerta y todos los días en distintos sectores. Se hacen charlas de prevención, mates con las comunidades criollas, operativos sociales donde va un asistente social, va una peluquera, para atraer, digamos, a la gente y enseñarles y entregarles el mensaje de prevención. Esto es como la evangelización. Es un camino que quisimos adoptar para poder ir educando y enseñando a la gente respecto de la prevención. Hacemos ferias, operativos sociales, charlas. Y aquí, si ustedes se fijan, dice faenas forestales, porque también nos hemos dado cuenta que lo más importante es que la prevención tiene que nacer desde el interior de nosotros mismos, de las empresas forestales, de CONAF, es decir, todos los que trabajamos en este ambiente tenemos que tener la prevención dentro de nuestra organización. Entonces empezamos a trabajar con nuestros propios trabajadores, son más de 300.000 trabajadores, como ellos, que son nuestros trabajadores, que son nuestros vecinos, que son nuestros colegas. Si aquí somos todos los que hacemos la comunidad, por lo tanto teníamos que trabajar con todos. Aquí hay ejemplos de la capacitación que se hace a los trabajadores. Esto lo hemos multiplicado grandemente, ha sido parte de las estrategias de las empresas, poner en valor la prevención de incendios, preguntándonos qué estoy haciendo yo para prevenir incendios. Entonces, ha sido una actividad muy colaborativa. Y ahora les quiero mostrar un video que pone una muestra de qué es lo que estamos haciendo. ¿Y anda? Se supone que tiene voz, pero no funciona. Andando rapidísimo. Ah, sí. Pues no tengo. No, que tiene volumen. Delante lo probamos y funcionaba. Y no está el joven. ¿Qué? ¿Ve el volumen?
Bueno, aquí les cuento más o menos lo que hacemos, eso, ir puerta a puerta, hablar con la Con mala gente. intención también sea de alguna manera aislado e identificado. Y el fuego no discrimina, puede ser para cualquier persona y si no hay cultura del cuidado o no hay autocuidado, se vuelve un riesgo para todos los vecinos, para todo el mundo. El llamado que se está haciendo con estas intervenciones que se hacen en la calle o el puerta a puerta está excelente. Está bueno enseñarle a las personas porque todos no somos iguales, todos lo pensamos iguales. Hay gente que le da lo mismo hacer incendios. Yo creo que está bien aconsejarlo. Limpiar los cañones, como les decía, entonces eso. Tengo esa precaución ahora, porque antes no la tenía, podía pasar el mes en la cocina sin limpiar. Uno como funcionario policial se siente bien, yo personalmente, ¿cierto? Me siento bien cuando trato de evitar un mal mayor. Es lo que a uno le enseñaron desde chico, ¿no? Guardar la basura, no dejarla botar en cualquier lado, porque si voy a un camping y no hay un tacho para la basura, echarla ahí o si no llevarse. Las acciones que realizamos con los colegios, nosotros llegamos a colegios rurales donde hay un alumno, como pueden haber 100 alumnos en un colegio, abarcamos de la misma manera. La importancia de nosotros llegar a toda la gente. Porque hemos entregado un mensaje sencillo, un mensaje donde el cual le sirve a todo, a cualquier persona, sea niño, joven, adulto o anciano, porque la prevención es tarea de todos nosotros. Este modelo de trabajo nos ha permitido en el fondo llevar la prevención como a todos, es decir, trabajar en todo ámbito. Donde hay una reunión, nosotros vamos con nuestro mensaje de prevención. Mi idea es concientizar, repetir, hasta que alguien, más de alguien va a recibir el mensaje. ¿Y qué hemos logrado? En el año 2016 que pasó, visitamos más de 40.000 casas, 25.000 alumnos fueron capacitados, 30.000 asistentes a ferias y operativos sociales, y encuentros con la comunidad donde hablamos con carabineros, con bomberos, con municipios, más de 4.000 contactos. Y esto lo llevamos también a métrica, es decir, todos los días se mide. Todos los días hay personas que están haciendo los puerta a puerta, que están haciendo, este es un trabajo permanente y durante todo el año, y que se refuerza en el invierno porque le pedimos ayuda a los brigadistas que quedan o los despachadores para que también nos apoyen en esta tarea. ¿Qué hemos logrado también con estos años? Hemos logrado entrar a la casa de los vecinos. Hoy día ya, al principio golpeábamos puertas y de repente nos podíamos encontrar con que alguien nos iba casi a pegar. Pero hoy día ya llevamos tanto tiempo que ya nos dejan entrar a su casa, nos ofrecen oncecitas, nos cuentan sus problemas y por lo tanto ya son parte de este equipo que hace prevención. Las juntas de vecinos nos invitan a sus reuniones para que pongamos nuestro mensaje, ¿cierto? Hacemos ferias, los carabineros nos cooperan con los operativos, los bomberos también participan, las escuelas, y por lo tanto hemos hecho grandes esfuerzos por lograr llegar a la comunidad y transmitir este mensaje. Pero para esto tiene que haber resultados. ¿Y qué es lo que hemos logrado en los últimos años? Si ustedes ven esta curva azul, es la curva de la ocurrencia de incendios. Esta es la temporada 2014-2015, que llegamos a tener más de 2.000 incendios durante la temporada. Y así con los años, esta cantidad de incendios que vamos a combatir ha ido disminuyendo considerablemente. Y esto no es azaroso, es decir, hay una gestión detrás. Hay una comunidad en la 8ª región que es Curanilahue. Era la comuna con más incendios a nivel nacional, 500 incendios cada temporada. Y uno dice, pero ¿cómo voy a tener 500 incendios alrededor de la comunidad y no tengo gestión? Algo se tiene que poder hacer si sé que van a hacer los incendios ahí. ¿Cómo no voy a poder gestionar? Entonces, desde el convencimiento de que podíamos gestionar, empezamos con este programa de hablar con la gente, de contarles, porque la gente de Curanilahue, por ejemplo, ni siquiera sabía que habían 500 incendios. Porque total, las brigadas llegaban, lo apagaban, se iban. Entonces, la gente ni siquiera sabía que tenía un riesgo potencial al lado de su casa porque se apagaba muy rápido. Entonces fuimos, les contamos, les mostramos y efectivamente bajamos de 500 y hoy día tenemos 160 incendios, que igual es mucho,
pero bajamos de 500 en 4 años a 160 incendios. Entonces, por lo tanto, esto demuestra que si uno gestiona, se puede lograr bajar la ocurrencia. Y es una tarea no de día, es de muy largo plazo, pero efectivamente funciona. Y vamos a seguir por este camino, porque pese a que esta fue la peor temporada de la historia, la que más nos hemos quemado, más que nunca, la ocurrencia, veníamos cumpliendo nuestra meta, porque nosotros nos ponemos meta, decimos, vamos a bajar la ocurrencia en un 20%. Y nos ponemos a trabajar para bajar la ocurrencia. Estamos pendientes de todo, hay un incendio, vamos a ver qué pasa para poder tratar de que no vuelva a ocurrir. Y efectivamente esta temporada la ocurrencia bajó, sin embargo, para ser muy honesto, iba abajo, pero aquí, cuando se produjeron los grandes incendios, tuvo una baja mucho más grande. ¿Y por qué? Porque llegó el ejército, ¿cierto? Hubo estado de excepción, estuvieron los militares en todos nuestros bosques, y eso también ayudó a que no se produjeran más incendios, se produjo, o seguramente el miedo, no lo sé, pero bajó drásticamente. Si ustedes se fijan, la curva de bajada es muy drástica, justo después de que ocurrieron todos los eventos. Este es el modelo de Vivamos el Bosque, que es una experiencia que nosotros vamos a imitar en las demás regiones, porque esto se hace hoy día solamente acá en la zona sur del patrimonio forestal. Y a contar del próximo año ya la vamos a imitar y poner en las demás regiones forestales, porque es un trabajo de largo plazo que le enseña a los niños año a año, van avanzando en distintas materias para en el fondo poner en valor el negocio forestal y también para finalmente prevenir los incendios y otras actividades. Aquí tenía un audio, pero no lo voy a poner porque es muy largo. Ahora, respecto de la gestión para la propagación, ¿qué hacemos para que si ocurre este incendio, porque ya no, yo puedo evitar que ocurra, pero no todos, siempre van a haber, ¿cierto? Entonces, si ya ocurrió, ¿qué hago para que este incendio propague lo menos posible? Muchas medidas. Todas esas que están ahí son medidas que yo puedo implementar en cada una de las zonas para evitar que los incendios propaguen. ¿Y dónde lo hago? Lo hago en las zonas de interfaz, en el caso de las industrias, alrededor de las industrias, en el resto del patrimonio y los sectores de conflicto. Esto es lo que hemos hecho en los últimos años en términos de actividades. Tampoco no lo hemos hecho en todas partes, esa es la verdad. Esto es un proceso que va creciendo y creciendo y cada vez vamos aumentando nuestras zonas de protección y de patrimonio seguro. En las zonas de interfaz, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver el pueblo, ¿cierto? Y determinamos, ya, aquí está rodeado por bosque de Forestal Arauco. Ya, ¿qué va a hacer Forestal Arauco? Va a hacer un cortafuego aquí, una línea de limpieza acá. Ya, este de acá es de Mininco va a hacer esto, otro, etcétera. Y así nos vamos, cada uno con su sector donde está rodeando alguna población, con alguna acción que en el fondo ponga distancia y pueda mitigar la acción de un eventual incendio. Y este modelo era el que estábamos aplicando hasta el año pasado. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que aquí vive don Juan, aquí está a cargo el municipio, acá, no sé, otra institución. Entonces, ¿qué sacamos nosotros con hacer esto si el fuego va a entrar por aquí igual? ¿O qué sacamos con hacer esto si la población tiene un basural ahí que también va a hacer que esto propague? Por lo tanto, desde el año pasado, como Colma, quisimos ir avanzando un poco más y hacer de este tipo de actividades un trabajo compartido, una responsabilidad compartida con las comunidades, y así como estamos empezando recién ahora este año, 2017, un nuevo proyecto que se llama Firewise, que este es un proyecto un modelo que nace en Estados Unidos después de que se quemaron miles de hectáreas y casas en California. Y la única diferencia respecto de lo que ya venimos haciendo es que esto nace desde la comunidad. Es empoderar a la comunidad para que ellos puedan identificar sus riesgos, definir acciones y tomar medidas. Esta es una tarea que estamos partiendo este año. Es un proceso que dura 2 o 3 años por comunidad, porque en el fondo hay que enseñar, educar, para que ellos puedan tomar medidas dentro de su mismo espacio y ellos nos tengan que exigir a nosotros, oye, empresa forestal, necesito que me hagas este cortafuego, con una información técnica, precisa, un análisis detallado de sus riesgos.
Y este año nosotros vamos a partir con 10 sectores en profundidad con una empresa extranjera que nos va a hacer ellos van a desarrollar este modelo. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en temas de prevención? A ver, respecto de los incendios de esta temporada. Un segundo, que esta no me funciona. ¿Qué quieres hacer? No me funciona. Es que tengo un video. Es un video. Es un video que está aquí. Arriba. No. Ahí arriba. Pero no me aparece. Sí, pero no me aparece. Tampoco me aparece. Es que este... No, es que ese no es. No. Hay que esperar. Sí. Ya me lo voy a tener que saltar. Y este era muy bueno porque quería mostrar cómo fue la... A ver. Si quieres pasamos a las preguntas y ahí nos cuentas el resto. Ya. Sí, no te olvides. Ya. Ahí está. No. Sí, que antes sí funcionó. Ya se me acabó el tiempo, ya. Sí. Yo voy a aprovechar mi ventaja como moderador y quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algún ejemplo en este mega incendio de una de las comunidades con que ustedes trabajaron que reaccionó frente al mega incendio que se protegió, que hizo prevención? ¿Qué acciones tomaron estas comunidades con que ustedes han trabajado? No. Por eso venía la siguiente parte, que son las lecciones aprendidas. Y es que efectivamente, independiente de todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora, definitivamente algo no estamos haciendo bien o tenemos que cambiar nuestra forma. O el incendio fue tan agresivo que no pudimos reaccionar. Porque efectivamente en la región del Maule, que fue la más afectada, es donde menos incendios forestales tenemos, o silvestres, como queramos llamarlo, es donde menos tenemos en general, donde la gente está más concientizada respecto de los incendios, donde tienen de hecho sus propias brigadas de emergencia en muchos casos, pero dada la naturaleza de estos incendios, todo eso se vio sobrepasado. Entonces aquí no estamos hablando de que estos incendios se produjeron porque hubo más incendios que otros años, porque no hubo más incendios que antes. Tampoco estamos hablando de que esta vez hubo más intencionalidad que antes, porque los niveles de intencionalidad ayer, la temporada pasada, son los mismos que esta, con menos incendios, pero nos quemamos más, porque las condiciones que hubo fueron distintas, no seguramente predecibles, pero que sobrepasaron todos nuestros niveles de reacción. Preguntas, ¿alguien tiene? Sí, gracias. La verdad es que la pregunta es casi la misma que le hizo Osvaldo. Lo que pasa es que
Es súper interesante ver ese gráfico de tortas, ¿no es cierto? Osvaldo mostraba que era un 65 y tanto el año pasado, pero tú mostraste el promedio de los últimos, no sé si 3 o 5 años. Sí. Estamos hablando de un 71%. Muchísimo. Entonces yo me pregunto, con un nivel de esa naturaleza, ¿cómo no vamos a tener alguna idea de cuál es la razón de fondo que hay detrás de esa intencionalidad? Porque yo me imagino que genera el 70%, porque la otra cuestión sería ver un cuadro en donde esté asociado las distintas causas con la magnitud de incendio. Pero yo me imagino que el 71% debe ser como el 71% de la superficie total quemada, no sé. No sé. No, de hecho. ¿Cuál es? De hecho, los incendios en la historia, que generan la causa que genera mayor daño de incendios son los tendidos eléctricos. Los tendidos eléctricos. Que pese a que es un 4% del total del causa. El número de causas. Cuando ocurre un incendio por tendido eléctrico es porque hay mucho viento o porque hay mucho calor, porque son las dos variables que hacen que el corte, y eso genera... ¿Y la intencionalidad de qué magnitud es en términos porcentuales de la superficie total quemada? En general los sectores donde hay intencionalidad son como repetitivos. Estoy hablando en la normalidad, no estoy hablando de los mega incendios. En la normalidad hay sectores donde sabemos que hay alguien que intencionalmente quiere hacer un incendio. Entonces, hoy día pone un incendio, más rato pone otro, mañana, pasado. Por lo tanto, yo tengo identificado ese sector que es de alta ocurrencia porque hay alguien, que no sé quién, y por lo tanto yo puedo tomar medidas. ¿Y qué medidas pongo? Pongo la brigada muy cerca. Por lo tanto, cuando hay un incendio, yo estoy con la brigada al lado y lo apago. Tengo gente supervisando, patrullando. Cuando la intencionalidad es como localizada, yo puedo gestionar, ¿cierto? Y prevenir tener un incendio de grandes magnitudes en condiciones normales. Cuando tengo condiciones no normales, me nace un incendio que por condiciones se me escapa, empiezo a gastar todos mis recursos porque nosotros tenemos, no sé, Osvaldo mostró la cantidad de aeronaves y podemos atacar a lo mejor 40 incendios a la vez. Pero sale el incendio número 41 y ya no hay más recursos. Y tenemos que empezar a desvestir un santo para vestir otro y priorizar. Que fue lo que ocurrió durante esta temporada, porque en ese periodo, donde hubo alrededor de 15 incendios, 15 mega incendios, más o menos, nosotros combatimos 270 incendios. O sea, los otros 200 incendios o más se apagaron, porque teníamos que ir dejando recursos disponibles para apagarnos los nuevos incendios. Pero habían otros gigantes y ya no había más recursos disponibles. Y ahí también hubo intencionalidad, o sea, evidentemente hubo intencionalidad también en esas condiciones. Hubo tendido, o sea, no todos los incendios o mega incendios fueron a causa intencional, pero sí hubo intencionalidad. En el mismo porcentaje, por lo más probable es que el 72% de los incendios que ocurrieron en esas fechas fueron intencionales. ¿Podría uno decir, porque tú también dijiste al final de tu presentación, algo estamos haciendo mal? Puede ser, o nos falta por hacer algo. Hay que repensar. Esta cuestión no tendrá que ver, o sea, es mi teoría, ¿no? No tendrá que ver con, creo que también por ahí dijiste una frase, con que la comunidad, con que la sociedad no valoriza el bosque y no valoriza las plantaciones, muy por el contrario, las siente que son enemigas, y que ahí haya una razón muy profunda de fondo, digamos. O sea, lo que nosotros sentimos y hemos conversado acá es que hace algunos años atrás quienes trabajábamos en el sector forestal éramos casi héroes, ¿eh? Hoy día somos casi villanos. Y esta cuestión, detrás de esto, detrás de ese hecho, digamos, se pueden buscar un montón de culpables, pero ha habido una campaña por muchos años, digamos, en que la gente cambió el switch y dijo, en realidad las plantaciones son nuestros enemigos, porque se distorsionó la realidad. Entonces, yo creo que el gran tema aquí es cómo logramos de que efectivamente la comunidad, nuestra sociedad, aprecie que tiene un tremendo valor. Yo espero que después de este desastre, muchos de los descerebrados que han andado tras esta cuestión, se den cuenta, digamos. En fin, ¿te fijas? Porque tú dices, hemos hecho campañas y, no sé, 400.000 personas, o sea, tú finalmente vas penetrando la sociedad y probablemente esa persona diga, oye, mira,
interesante. Yo no he visto esta perspectiva. En realidad esta cuestión tiene valor económico, tiene valor ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy día en la mañana el profesor Schlatter mostraba una fotografía de la 8ª región que eran unos peladeros tremendos. Es decir, hay mucha gente que de eso no tiene idea que esa era la realidad chilena. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ahí está principalmente nuestro problema. Es decir, ¿cómo logramos, ¿no es cierto?, que esto adquiera nuevamente valor para la sociedad. Tú estás hablando en el fondo del desprestigio de la actividad forestal como una causa de estos incendios. O sea, bueno, por eso uno de los desafíos que yo que ponemos acá y que sabemos que tenemos que reforzar y mucho más que eso, es poner en valor al sector forestal, porque somos nosotros mismos los que trabajamos en este medio los que tenemos que poner en valor. Sí, y con nuestra gente, con nuestros equipos y transmitir este mensaje. Tenemos que buscar la forma adecuada de llegar. Ahora, cuando hay alguien que quiere hacernos incendios es como súper difícil. Yo estoy convencida de que la campaña que hicimos y que hemos seguido haciendo efectivamente baja la ocurrencia. O sea, tú puedes lograr que un incendio no se produzca concientizando a la gente. Pero siempre va a haber alguien al que no vas a llegar o que tiene esa intención y tú no le vas a sacar de la cabeza el querer hacer el incendio. Entonces también tenemos que estar preparados para ese otro grupo. Hola, yo soy estudiante de conservación y me pregunto sobre el trabajo con la comunidad. En primera parte, que podemos ver que siempre hay un manejo un poco agresivo desde la visión de las personas de las forestales, como por ejemplo de repente talar un sector, cortar un sector y se tala de una sola vez. Entonces, de manera visual, es súper agresivo y puede haber ahí una intencionalidad para que eso no siga ocurriendo y ver una oportunidad quizás de reforestar con nativos. Eso por una parte. Quizás sería una forma de generar valor, hacer un manejo más sustentable con unas cortas selectivas o ir cortando por estratos, ciertos individuos sí, otros no. Lo que hablaba ahí de quemar sotobosque, que también sabemos que son hábitat para otros animales, quizás no sería un buen método. Quizás sería un buen método la densidad. Claro, tenemos que poner el versus con la producción. Eso por una parte. Y la otra parte que hablaba también del trabajo con la comunidad, ¿existe un mínimo de la zona de interfaz como para poder evitar o tener una limpieza de caminos con las áreas urbanas? Hoy día la ley no establece cuál es la distancia que debe haber entre el bosque y las casas. Hoy día la ley nos permite plantar hasta el lado del cerco, si queremos. Pero en el caso nuestro, y lo que hemos estado trabajando es buscar técnicamente lo adecuado. Y por eso hoy día, bueno, aparte de este desafío de poner en valor el otro programa que tenemos de trabajo con la interfaz, hoy día queremos hacerlo mucho más profundo, trabajar con todas las comunidades con las cuales estamos colindando. Y la verdad es que el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido, voy a hacer esto otro. Ahora queremos trabajar con ellos. ¿Qué quieren ellos o qué les daría a ellos seguridad? Y trabajar a lo mejor con personas técnicamente preparadas, porque en algún lugar puede que sea necesario tener un cortafuego de 200 metros, pero en otro a lo mejor de 10, o a lo mejor en otro lugar lo que importa es que hagan una limpieza alrededor de sus casas, que partan por sacar los basurales, etc. Entonces, si lo hacemos en conjunto y la misma comunidad puede identificar sus riesgos, yo creo que vamos a lograr algo más consensuado. Bueno, yo me parecido a lo que decía la señorita ya. Yo creo que le falta el ingrediente que las grandes forestales en realidad también vean ellas, sacan un mea culpa un poquito estando en llegado con las plantaciones. El tema de las protecciones, el tema de las orillas de los caminos, tú mismo lo dijiste que la ley no les impide. No. Pero eso no significa que las forestales no vayan adelante, digamos, y hagan sus cambios. O sea, yo siempre pongo como ejemplo una hacienda que hay, la Rupamaki, que está en la zona, digamos, más al norte, y que yo la vi una vez y espectacular, o sea, y eso no se ve acá con digamos, ni con las plantaciones de Arauco, ni con las plantaciones de Mininco. Entonces yo creo que las grandes forestales tienen que hacer un mea culpa también en este tema, o sea, hay que cambiar la forma de hacer las plantaciones, hay que cambiar los tamaños de las talarrazas,
hay que diversificar, digamos, la matriz de especies. O sea, yo participo de las pymes madereras y yo creo que este es el momento, digamos, para que se creen otros nichos de negocio y se formen otras más boscosas. Yo trabajo, por ejemplo, con pino oregón y yo veo como las forestales están vendiendo todo el pino oregón, está bien que lo vendan, pero están reforestando de nuevo con pino insigne. Entonces, yo no sé a quién hay que darle el mensaje. O sea, nosotros conversamos una vez con unos altos ejecutivos, digamos, de Arauco, y yo le dije, pero ¿cómo están vendiendo el pino oregón? O sea, y no reforestándolo. Bueno, pero lo estamos vendiendo, me dijo. Sí, pero reforesten, si una mínima superficie, a lo mejor es un 1% de su patrimonio, ¿cómo no van a poder plantar con otra especie? Entonces yo creo que esos son temas, el tema del manejo también. O sea, esto nos ha afectado a todos y más que nada va a afectar a las pymes madereras. O sea, van a haber superficies, van a haber propietarios pequeños que no van a querer plantar de nuevo. ¿Y cómo nos van a llegar las plantaciones a nosotros? ¿Cómo nos van a llegar los productos? Ese es un problema. Bueno, nosotros sabemos que esta es una oportunidad de mirar las cosas de otra manera y yo creo que todos dentro de las empresas forestales, a través de Corma, estamos haciendo mesas de trabajo para poder repensar algunas cosas y tratar de mejorar varias de ellas. La última para que pasemos al siguiente tema. Hola, me preguntaba realmente con respecto a la comunidad, ¿qué trabajos de real Cientización. Gracias, concientización hay con respecto a los bosques, a la estructura en sí del bosque y las plantaciones? Lo que quiero preguntar, ¿cuál es el mecanismo que ustedes realmente tienen el trabajo con la comunidad? Si hay un aprendizaje por parte de ellos de los roles ecosistémicos que estos pueden suplir para su comunidad, el valor, y no sé si tienen algún trabajo con respecto a la comunidad que ustedes mencionaban que trabajaban con colegios, educación ambiental, y yo creo que básicamente para cambiar el paradigma, ahí está la base. Ahí mencionaban de que las forestales son enemigas, pero es porque, o sea, tienen esa imagen de estar al otro lado como de las malvadas y al final es cosa de un trabajo colectivo donde las forestales, junto con, grandes forestales, trabajen con la comunidad y no las hagan partícipes o, básicamente quería saber cuáles son los mecanismos que ustedes planteaban como de acercamiento a la comunidad, concienciación, aprendizaje. Bueno, son todas las anteriores. O sea, lo hacemos a través de los puerta a puerta, lo hacemos a través de reuniones con la Junta de Vecinos, lo hacemos a través de actividades con la Junta de Vecinos. Pero, ¿cuál es nuestro mensaje? Es que hoy nosotros iniciamos esto porque esto es prevención de incendios. Nuestro mensaje para ellos es la prevención de incendios partiendo por el autocuidado, ¿cierto? Entonces partimos con mostrarle los riesgos que tienen asociados a su vivienda y a su alrededor, de acciones que ellos pueden desarrollar y cómo se pueden preparar para cuando ocurra un incendio. De modo que ellos también puedan denunciar si conocen a quien pueda estar haciendo incendio y que puedan tomar medidas dentro de su hogar. Y al final de todo este modelo, nosotros al final de cada año hacemos una encuesta telefónica, porque tenemos los números telefónicos de toda la gente que visitamos, si ellos nos lo quieren dar, no es obligación por supuesto. En general nos los dan y después hacemos una encuesta telefónica para saber si el mensaje que entregamos de verdad les llegó y si tomó alguna medida. Entonces es un modelo que está súper bien estructurado y está validado. Bueno, yo creo que vamos a tener que seguir. Un aplauso porque estuvo realmente interesante. Muchas gracias. Y ahora nos toca una presentación sobre ecología de incendios, ¿no es cierto? Sequía, ignición, combustible, forzantes socioecológicos de los mega incendios, con el profesor Mauro González del Centro de la Facultad de Ciencias Forestales, el Centro de Ciencia del Clima. Aquí entramos en temas ecológicos. El siguiente, colócalo.
Bueno, muchas gracias por esta invitación a Luis y al Instituto de Bosque y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. No sé si se puede apagar esta luz de acá adelante para que se vean mejor las fotografías. Lo que voy a presentar yo tiene que ver con el triángulo del régimen de fuego y por lo que hemos estado conversando, hemos estado enfocando principalmente a uno de ellos, ¿no es cierto?, que es el origen de la ocurrencia, que en este caso las estadísticas indican que hay bastante incidencia, más que negligencia, hay una acción deliberada. Bueno, lo que hemos, durante este último año hemos tenido uno de los eventos probablemente históricos de mayor envergadura. Me di cuenta que Luis había presentado en la mañana antecedentes históricos de los incendios en el país. Quizás se comparen, ¿no es cierto?, con los incendios de los 1940, en la región de Aysén, en las regiones también mucho más, en estas regiones hubo un periodo de sequía bastante largo, entre el 40 y 45, con los de los 1850, probablemente en la provincia de Yanquihue, cuando comenzó la colonización alemana. Y bueno, que aparentemente tampoco tiene precedente en el mundo por la velocidad de avance, de propagación, más de 100.000 hectáreas en 12 horas, y además muchos incendios simultáneos, 120 focos, si bien han ocurrido en otras temporadas, también en un periodo de tiempo un número mayor de focos simultáneos. Bueno, el balance hasta la fecha, más de 600.000 hectáreas quemadas, 300.000 corresponden a plantaciones, más de 200.000 de bosque nativo, arbolado nativo, matorral nativo y otras superficies asociadas a pastizales. Y bueno, uno de los responsables, ¿no es cierto?, es parte dentro del contexto del cambio climático. Esto viene ocurriendo no solamente acá en Chile durante los últimos 10 años, sino que también en distintas regiones del mundo. Estados Unidos, más de 3 millones de hectáreas se quemaron asociadas a una sequía, y en donde señalan que, bueno, que la condición ecológica no saludable de sus bosques y la sequía favorecerían esta ocurrencia de incendios, y que el clima desafortunadamente no está ayudando. Y una condición no saludable porque ellos han tenido, ¿no es cierto?, al revés de muchas partes del mundo, han tenido tuvieron, ¿no es cierto?, ya están cambiando un poco una supresión muy importante de los incendios que ocurrían a partir del siglo XX. Sin embargo, se dieron cuenta al correr del tiempo que los incendios que tenían eran naturales, generados por rayos, por lo tanto eso constituía una situación que mantenía en buen estatus los ecosistemas. Era la forma, y no como lo que actualmente tienen, bosques muy densos, muy continuos, por lo tanto tienen incendios de mayor intensidad, severidad y extensión. Australia, el mismo caso, varios años ya de grandes incendios con pérdida de vida humana, lo mismo que en Chile. Bueno, pero ¿cómo el cambio climático está influenciando o puede influenciar el régimen de incendio? Este es un estudio que hizo el Departamento de Geografía, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile en el año 2006, a petición del Estado, probablemente CONAMA en ese tiempo, en donde estimó los escenarios climáticos para fines del siglo XXI. Y lo que ellos obtuvieron es que el clima y la temperatura a finales del siglo XXI, entre el 2070 y 2100, iba a aumentar a 2 o 3 grados la temperatura, y en el caso de la precipitación iba a disminuir en 25 a 50%. Respecto al clima actual, ellos tomaron como base 1960-1990. Lo que estamos experimentando actualmente es algo que está adelantando de alguna forma esas predicciones. La temperatura ya desde varios años está aumentando prácticamente en todas las regiones de Chile. En Santiago, 8 de los 10 registros de temperatura más cálidos se presentaron posterior al año 2000.
ha aumentado en un 40% las olas de calor. Ya llevamos 7 años consecutivos de una sequía muy extensa, con un déficit promedio del 43%. Y esto es un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Dirección Meteorológica de Chile, que señalan que con la actual tendencia, al paso que vamos, en 30 años podríamos estar alcanzando el déficit que fue proyectado para final del siglo XXI. Hace probablemente una década, 2006, este artículo en Science, en Estados Unidos ya se estaba observando estos cambios en el régimen de fuego asociado al cambio climático. Lo que está arriba corresponde a la frecuencia de incendios, número de incendios, en las barritas rojas, y la temperatura. Se está asociando, ¿no es cierto?, que mayores temperaturas, en los últimos, desde el año 85 me parece que esto, hay un aumento en la frecuencia de incendios, especialmente temperaturas de primavera y verano. Esto, por supuesto, incide en otros procesos como el derretimiento temprano de las nieves, y por lo tanto las temporadas de incendio comienzan más tempranamente. Y además hay una extensión de la temporada de incendios. Es decir, ya los incendios, como en Chile ocurrían entre agosto y abril, actualmente es un año corrido en Chile, y acá también ha aumentado un 64% esta extensión en la temporada de incendios. Otros procesos asociados al cambio climático: la mortalidad derivada de la sequía. Esta mortalidad significa combustible seco, que también favorece la ocurrencia de propagación en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, Europa, en el sur de Chile y Argentina. Otros procesos sinérgicos, es decir, cuando los árboles se ven estresados, hay irrupciones de insectos que son nativos, son propios, son escolíticos nativos. Y eso, por supuesto, genera una mortalidad muy grande, y esto es combustible que está listo, ¿no es cierto?, para generar estos mega incendios. En Chile ya estamos viendo esto por lo menos hace 5 años. Grandes parches de Nothofagus dombelli, creciendo en afloramientos rocosos, en laderas, en áreas que precipita normalmente más de 3.000 milímetros. Bosques de lenga, que bueno, se asocia a floraciones de bambucia, puede ser aún mayor el efecto. El problema que se ha generado durante los últimos años asociado a la mortalidad de araucaria. Se ve ahí un individuo de araucaria muerto, unas brinzales en proceso, y otros que no sabemos. La araucaria tiene una capacidad, una resistencia muy alta, así que hay una... Pero esto simplemente, creo yo que se debe, hay distintas opiniones, pero a esta menor resistencia de la especie y la propia entomofauna y hongos asociados, ¿no es cierto?, se ven, adquieren más vigor, y por lo tanto la especie comienza a tener algunos problemas de esa índole. Esto ocurre en lugares de suelos de escoria volcánica, arenisca, es decir, no tienen la capacidad de almacenar agua como en otros suelos mucho más profundos. Aquí se ven plántulas también de araucaria con el mismo problema. Y otra cosa que es interesante, que tiene que ver con los incendios naturales. Si bien los incendios naturales no son muy comunes a la escala temporal que nosotros percibimos, pero ha aumentado la frecuencia de rayos y tormenta eléctrica seca. Eso que está aquí arriba es una red de ubicación a nivel mundial de los rayos que caen en el mundo, y aquí este es el sector de Lonquimay, Araucaria, y el sector de aquí al lado, Neuquén. En un solo día, 16 de diciembre de 2013, todos los puntos negros son caída de rayos. Cuando ocurren estas tormentas eléctricas y hay puelche, por lo tanto seca mucho el ambiente, es muy fácil generar estos incendios. Bueno, y Tolhuaca, el año 2002, si recuerdan, fue un incendio generado por un rayo. El 2015 fue una acción atómica, accidental. Bueno, pasamos ahora, esto es lo del clima, ¿no es cierto? Cómo el clima de alguna forma va modelando la ocurrencia. ¿Qué pasa con el otro factor que tiene que ver con el uso y cobertura del paisaje? En
en la ocurrencia y propagación de incendios. Bueno, a nivel en Europa y en otros países donde, por ejemplo, se ha abandonado las áreas agrícolas de pastoreo, la frecuencia de incendio ha aumentado, simplemente por una mayor densidad y cobertura de lo que eran los matorrales previos. En otras áreas en donde se ha plantado extensivamente, también se ha visto un incremento en la ocurrencia y extensión de los incendios. En áreas de expansión urbana y también forestal, este es un asunto de ida y vuelta, es decir, tanto las casas se han acercado al bosque, a las plantaciones, como también ellas se han acercado, ¿no es cierto?, a las poblaciones, a las ciudades y a los pueblos. El cambio de uso y de cobertura de los territorios. En la medida que tenemos paisajes mucho más homogéneos, hay mayor continuidad del combustible, una mayor carga y por lo tanto la propagación es mucho más fácil. Y los incendios son de mayor extensión. Este es un trabajo publicado por Julie Pausa y Susana Paula, una colega acá de la Facultad de Ciencias, que este es un modelo bien interesante que muestra la actividad de incendio que es muy baja, muy poquito cuando son bosques muy lluviosos, ¿no es cierto?, bosques tropicales, donde el rol fundamental acá para que ocurra un incendio es la sequía. Si no hay sequía, imposible que ocurra un incendio de ese tipo de bosque. Pero a medida que vamos pasando bosques templados, sabanas y bosques mediterráneos, esta frecuencia alcanza un máximo y comienza a disminuir. Porque aquí el principal factor determinante de los incendios no es el clima. Como en las regiones mediterráneas tenemos siempre verano seco, caluroso, sino que el combustible. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la carga de combustible, vamos a aumentar la actividad de incendio. Es como, ¿no es cierto?, rellenar estas áreas que naturalmente son menos, tienen menos vegetación y nosotros le ponemos un poco más. Bueno, simplemente para recordar, este es el triángulo del régimen de fuego. Necesitamos la ignición, fuente de ignición, combustible que se pueda quemar y las condiciones atmosféricas propensas. Pero la extensión y severidad de estos incendios dependen de la cantidad y conectividad de este combustible y otros factores, por supuesto, que tienen que ver con las condiciones climáticas y topográficas. ¿Cuáles han sido los patrones temporales espaciales de los incendios durante los últimos 40 años? Estas son las estadísticas de CONAF desde el año 77. A partir del año 85 comenzaron a diferenciar, digamos, qué es lo que se quemaba en cada temporada. Y lo que observamos acá es que el número en general, si bien aumentó inicialmente, ha tenido cierta estabilidad, excepto, ¿no es cierto?, en esas temporadas 2015, en donde se quemaron por primera vez en los últimos 40 años más de 100.000 hectáreas en años consecutivos. Y si vemos estos puntitos que están acá, corresponden, ¿no es cierto?, al área quemada, es decir, desde el 2005 al 2015, más de un 60% de las temporadas superaron el promedio. El promedio de área quemada está en los 50, y aquí sale, 54.000 aproximadamente. Entonces, todo esto estuvo sobre, ¿no es cierto?, esa superficie quemada. Otra cosa relevante es que las plantaciones han venido quemándose en mayor superficie. Ustedes ven que hay a partir del año 2005 también comienza, este es el promedio de lo que se quema desde el 77 al 2015, lo que se quema anualmente, 10.000, 11.000 hectáreas. Y aquí comenzamos, ¿no es cierto?, todas estas plantaciones comienzan a tener un área quemada mucho mayor. Y bueno, y aquí estamos, ¿no es cierto?, esto lo colocamos en el contexto de esta última temporada y no está completa, por supuesto, estos son datos estimativos, van a cambiar, pero son 300.000 hectáreas de pino rayita quemada. Esta es la distribución espacial de los incendios. El número de incendios, lo que está más en rojo son un mayor número de incendios, principalmente ocurren entre la quinta región metropolitana hasta la región de los ríos. El área quemada se concentra en la región del Biobío, norte de la Araucanía, sexta,
quinta, sexta, región de O'Higgins, Maule. Y aquí, bueno, las causas, es interesante lo que ustedes mencionaban previamente, la expositora previa, ya que las causas humanas son 87%, de los cuales, bueno, hay una gran parte accidental y otra que intencionales. Y un 13% causas desconocidas, que no se logra determinar, ¿no es cierto? Y muy poquita causa natural. Ahora hagamos un zoom a la región del Maule. Este fue uno de los trabajos que hizo un tesista un par de años atrás. Este es el uso del suelo en la región del Maule. Bosque nativo, muy poquito acá en esta zona. Bastante masividad de plantaciones. El terreno de uso agrícola también es muy predominante, especialmente en el llano central. Y plantación de los contrafuertes acá en la cordillera de los Andes, y el bosque nativo se concentra por acá. Bueno, ¿qué encontramos acá? Lo que encontramos en términos de causas de incendios es que hay una tendencia a que la quema de desechos está aumentando la incidencia, la ocurrencia de incendios. La recreación baja, si bien no son significativas estas, el tránsito de transporte tampoco es significativo. Y respecto al combustible de origen, si bien el principal combustible de origen son los pastizales, la tendencia no es significativa, y sin embargo las plantaciones no participan tanto en el origen, pero tienen una tendencia significativa durante los últimos, desde el 1985 me parece que eso, a la fecha. Es decir, se están quemando a partir de ese tipo de cobertura, están ocurriendo más incendios. Si uno lo espacializa esto, el número de incendios ustedes ven están asociados principalmente acá en el llano central, asociados mucho a caminos, lo mismo que el área quemada. Aquí hay una incidencia importante del sector agrícola, ¿no? Y también como causa lo que es tránsito-transporte. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el efecto de la mega sequía sobre el régimen de incendios? Lo primero que encontramos es que al comparar estas últimas 5 temporadas con el periodo previo, un periodo de 20 años, creo, ¿no? Es que a partir de aquí, la extensión de la temporada de incendios ha aumentado en un 38, casi un 40%. Es decir, hay 53 días más de temporada de incendios. Y si consideramos, estos son para incendios, todo esto es importante, ¿eh? Son incendios de gran tamaño, es decir, todos los que son mayores de 200 hectáreas. Cuando consideramos incendios de 1 hectárea hacia arriba, es año redondo, es decir, todo el año ha aumentado la temporada completamente a todo el año. ¿Qué ha pasado con la distribución mensual de estos incendios de magnitud? En términos de número de incendios, la quemada ha aumentado, se ha adelantado la temporada, es decir, los incendios comienzan más temprano, hay mucho más incendios en diciembre y enero, y lo mismo que para el área quemada, es decir, la mayor superficie se empieza a quemar más temprano. Y eso tiene relación con lo previo, ¿no es cierto? Las temporadas son mucho más largas. Y algo no menor es que estos incendios de envergadura están ocurriendo en pleno invierno, en junio, julio. En resumen, si consideramos las regiones completas, esto es durante el periodo de mega sequía, la barra en rojo, el número de incendios ha aumentado un 27% respecto al periodo previo y prácticamente un 70% del área quemada. Es decir, el impacto de la sequía ha sido bastante importante. Bueno, ¿cómo hacemos nuestros paisajes forestales más saludables? Esto fue una de las publicaciones de la segunda, donde tomó y recogió muchas opiniones de distintos colegas. Y esta es una de los enfoques. Hay otros enfoques, ¿no es cierto?, para poder ir avanzando en la solución de este problema que tenemos. Este es el contexto. Tenemos este clima actual, o por lo menos de hace 10 años, está transitando un clima futuro.
Y en el contexto de los incendios, ese clima futuro va a ser más seco y va a ser más cálido. Y esto tiene una relación natural con el área afectada y también con la ocurrencia de incendios. Implicancias adicionales, bueno, tenemos el tema del agua, ¿no es cierto?, que también es importante tenerlo en mente. Estrategias, estas no son simplemente algunas de ideas mías, sino que también son recogidas en las conversaciones, en las discusiones que se han dado por la prensa, en otros seminarios. Bueno, ¿cómo podemos avanzar en las soluciones? Lo primero, y eso lo venimos diciendo hace ya más de una década, la diversificación del paisaje forestal. Eso es muy relevante. No podemos tener una matriz muy dominada por un solo tipo de cobertura. Eso lo hace muy vulnerable no solamente a incendios, sino que también a plagas y enfermedades. Disculpe. Diseño y manejo de plantaciones. Esto también, desde el punto de vista técnico forestal, es posible hacerlo, ¿no es cierto? Especies distintas, como mencionaba Álvaro, tamaño de rodales distintos, que tienen relación también con el tamaño de las talarrafas, la edad de estos bosques y plantaciones. Establecimiento de áreas de amortiguamiento, áreas buffer en zonas de interfase, que es lo que señalaba la colega. Creación y mejoramiento de cortafuegos para discontinuidad del combustible. Esto es esencial, sobre todo si pensamos en estas regiones donde hay un sector agrícola muy preponderante, es decir, orillas de caminos, áreas que están colindantes a áreas agrícolas. Es decir, es posible alejar las plantaciones de los caminos, donde ocurren y se inician el mayor porcentaje de los incendios. Manejo y restauración del bosque nativo, humedales y zona de protección. Si uno ve, ¿no es cierto?, a través del Google o anda en estas áreas, ¿no es cierto?, muchas áreas de protección no han sido respetadas y por lo tanto las plantaciones pasan quebradas de un lado a otro, no hay ningún tipo de consideración para que esas áreas puedan servir además de biodiversidad, de corredores para la fauna, como cortafuegos naturales. Y otro punto que no es menor es que una gran proporción de los bosques nativos que se encuentran en esas regiones se encuentran invadidos por Pinus radiata. Y ahí hay una tarea también bastante importante de restauración, ya que esos individuos que están dentro de estos bosques lo hacen mucho más vulnerable, hay una mayor carga de combustible y por lo tanto cuando se quema la matriz se quema también estos remanentes que quedan. Bueno, y esta es una de las figuras que me gustó mucho, un poco idealizó estas opiniones que salieron, ¿no es cierto?, en el diario La Segunda, de cómo poder integrar la agricultura, la urbe, el bosque nativo, las plantaciones y las consideraciones en las áreas, a las áreas de protección y ripariana. Así que eso es, muchas gracias. Gracias, Mauro. Voy a aprovecharme yo de nuevo mi ventaja de estar acá y voy a hacerte la primera pregunta. Yo tengo la impresión de que estos incendios fueron de gran extensión, de gran velocidad, pero de poca severidad y de poca intensidad. Hay, por ejemplo, yo visité áreas, por ejemplo, en que los bosques están con todas sus hojas. O sea, el fuego pasó, quemó el sotobosque y dejó las hojas y secó los árboles y dejó las hojas. ¿Te refieres a bosque nativo o plantaciones? No, plantaciones. No. ¿Cuál es tu impresión de eso? ¿Es así? ¿Este es un fuego de alta intensidad y de gran extensión o cómo lo ves tú, digamos? Bueno, no he visitado el área, pero lo vamos a hacer. Pero cuando ocurren incendios de copa son incendios de alta intensidad y consecuentemente de severidad. Es decir, el daño a la biomasa es alta. Pero en este caso no serían, hay un montón de áreas donde pasó el fuego. Es que el fuego es muy heterogéneo, si depende, ¿no es cierto? El comportamiento depende de si es día, si es noche, si la carga de combustible, las especies, si están raleados, si no están raleados, si el sotobosque es muy denso. Entonces todas esas condiciones pueden estar determinando la severidad del incendio. Entonces debe haber una situación heterogénea en el paisaje, sin duda. Preguntas.
Gracias Mauro por tu charla. Hay algo sí que quisiera preguntarte. Los forestales, desde luego, tenemos ese sueño de esta diversificación del paisaje, de los mosaicos, etcétera, etcétera. Pero cuando, por ejemplo, veo todo lo referente a la planificación urbana, los planes urbanísticos, ¿no es cierto?, resulta que se realizan y no se hacen o se comienzan a ejecutar después de 4 años cuando realmente ya todo ha ocurrido. En el caso urbano y periurbano, aparentemente estamos en la misma situación. Entonces, ¿cómo visualizas tú qué instrumentos? Porque lo demás es un juego metrópoli. ¿Qué instrumentos visualizas tú para efectos de crear un paisaje de este estilo, el multipaisaje, ¿no es cierto?, distintas edades, menor carga de combustible, etc. Esa es mi consulta de lo que ha revisado. Sí, yo creo que tenemos que avanzar como país en términos de reglamentación para el sector privado, y cuando hablo de privado hablo tanto de la comunidad, de la sociedad misma, como de las empresas que en este caso limitan, empresas chicas, grandes, medianas, que limitan y tienen negocio forestal en la cercanía de los pueblos y ciudades. Es decir, y esos criterios técnicos los conocemos, ¿no? Es decir, hay estrategias de silvicultura preventiva, se ha mencionado, usos distintos alrededor de los pueblos y ciudades, que los propietarios que tienen casas, o una villa que se establezca, tome las medidas correspondientes respecto al cuidado que hace, como mencionaba la colega, del tipo de vegetación que tiene aledaña. Y eso es algo que se está haciendo en muchas partes del mundo, es decir, son exigencias legales. Y es una parte, no sé si qué otra parte la... Sí, pero acá las exigencias legales probablemente van vía la certificación, más que legales, va vía certificación de áreas rurales. ¿Tú dices certificación a través de FCC? FCC. Por ejemplo, pero como instrumental legal. No, lo que pasa es que FCC está orientando y exigiendo porque el Estado está ausente respecto a eso. Entonces, afortunadamente FCC, ¿no es cierto?, ha dado criterios y normas para que se acojan propietarios en el rubro forestal. Pero yo creo que el Estado tiene que, digamos, tomar como responsabilidad lo que le corresponde. Y lo que le corresponde es legislar y tener buenas medidas, ¿no es cierto?, técnicas a través de su agencia e institución del Estado, y eso yo creo que está avanzando, sin duda CONAF está avanzando en esa línea. Ya yo conozco documentos técnicos en esa línea, pero falta implementarlo. Y la implementación yo creo que... sí. ¿Más preguntas? No sé si había otra. Ya. Querías hacer una pregunta, ¿sí? Sí, Mauro, una consulta. Respecto a los datos que tú mencionabas o que te consultaba Luis respecto a la severidad o la intensidad de los incendios, en algún momento cuando conversamos con Alfredo Mascareño, él nos decía que CONAF no tiene implementado una pauta técnica como para trabajar cercano a lo que hace el Servicio Forestal norteamericano, de efectivamente categorizar el daño después de los incendios. En algún momento, hace 1 o 2 años atrás, en el laboratorio de teledetección satelital en la frontera, cuando se entregó la superficie de área quemada en China Muerta, hubo una discrepancia con CONAF porque ellos informaban 6.000 hectáreas y el laboratorio informaba 2.600 hectáreas, porque ellos simplemente delimitan la zona del incendio y no descuentan las zonas que están con un daño mucho menor. Entonces, ahí falta también un trabajo con CONAF en el sentido de sistematizar un poco más el levantamiento de la información. ¿Sabes de algún trabajo que se esté desarrollando al respecto? Sí, sí, justamente uno de los vacíos que tenemos en los incendios es que se mapea solo los grandes incendios. Es decir, cuando ustedes ven área quemada, acá es una superficie tentativa que se levanta y se determinan las coberturas, pero no hay una delimitación espacial de los incendios, excepto cuando son incendios de gran tamaño. Bueno, no sé si alguien está trabajando en eso actualmente, pero es bastante importante hacerlo.
Solo acotar algo de eso. Eso sí se hace en CONAF ahora. Los incendios se limitan, todas las regiones delimitan sus incendios de 50 hectáreas hacia arriba, básicamente con imágenes Sentinel. Se hace un perímetro, después se hace un análisis de severidad, para después poder determinar realmente cuál es la superficie del... O sea, marcamos el área quemada efectivamente, pero después determinamos la superficie que se quemó realmente con análisis de severidad con imágenes satelitales. Eso sí se está haciendo ahora. Lo tenía José ahí. Gracias. Mauro, yo miro esa imagen idílica que pusiste ahí y me da la impresión de que ahí hay un esfuerzo de trabajo, de estudio, de investigación, de propuesta de hace una década, dijiste tú, yo creo que es bastante más atrás. Y la gran pregunta es ¿por qué eso no se implementa? Y tenemos que tener este tremendo incendio con las consecuencias que hubo, principalmente para personas y sus cosas, y también para las empresas y pequeños propietarios, como para darle una vuelta básicamente del qué hacer. Y yo tengo la impresión de que así, y lo voy a decir bien directamente porque se usó la misma palabra acá, así como hay descerebrados que a lo mejor provocan incendios intencionales, yo creo que en el mundo forestal todavía estamos llenos de descerebrados que en realidad lo único que les interesa es el negocio. Entonces, y lo voy a contar con una cosa bien concreta que está ocurriendo en esta región. Nosotros llevamos como 4 o 5 años discutiendo el plan de ordenamiento territorial. Y claramente este malestar o esta inquietud que hay sobre el tema forestal salió en muchas mesas de trabajo de distintos actores. Aquí no estamos hablando de gente que esté en contra del mundo forestal, gente que está preocupada de la expansión forestal y las consecuencias que trae para el agua, para otras actividades económicas con las cuales compite o las elimina. Y ahora, claro, estos días se ha conversado en Valdivia en distintos grupos profesionales qué pasaría con estas condiciones de cambio climático en 30 años más, 40 años más con un incendio parecido al que pasó ahora. Y lo más probable es que desaparecería un montón de gente, comunidades locales que están rodeadas de plantaciones. Eso es como la realidad que uno visibiliza siendo terrorífico con el futuro. Pero mi inquietud es como, ¿por qué tanto esfuerzo profesional, Mauro, de esta universidad y seguramente de otros profesionales, y no ocurre nada con el cambio a la política pública? Y lo que nosotros supimos esta última semana, yo creo que es un indicador. Acá una alta autoridad le dijo a la gente que estaba trabajando en el plan de ordenamiento territorial, no me toquen las forestales. Eso le dijo a nuestros equipos técnicos contratados por el Estado. No me toquen las forestales. Eso significa que desde alguna parte un teléfono tipo Arellano Star 73 llama que al intendente, a los diputados, a los parlamentarios diciendo, oye, ¿cómo se le ocurre hacer ese instrumento de planificación que está limitando nuestro negocio? Porque eso me imagino que es un poco la conversación detrás. Y por eso no tenemos ningún cambio en la política pública. Tenemos básicamente montones de vacío que las empresas privadas pueden usar. Entonces yo me cuestiono mucho de que básicamente ahora estemos, por la presentación que hizo recién la señora de la Corma, como tratando de dibujar o inventar cuestiones que básicamente dependen un poco como de la preocupación de la comunidad. O sea, yo te regalo una pala hacia una fosa para que no te llegue el fuego. Entonces yo creo que la planificación territorial efectivamente es un instrumento que se usa en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué acá nosotros no tenemos instrumentos y políticas que efectivamente se hagan cargo de estos problemas, pensando en el futuro? Entonces, y eso tiene que ver con una planificación que, de mi punto de vista, lo quiero decir bien honestamente, tiene mucho freno de parte del mundo forestal. Sí, yo creo que hay una ciudadanía molesta con esto, pero yo también creo que hay una ciudadanía tratando como de generar propuestas, y desde el mundo de la ciencia y de la academia se ha hecho un tremendo esfuerzo, y yo creo que eso llega a oídos sordos principalmente de un sector que en realidad no ve gente, no ve poblaciones, no ve vacas, no ve perros, no ve nada, ve árboles solamente y negocio. Y yo creo que si no cambiamos esa mentalidad, lamentablemente vamos a tener este mismo foro, profesores, en unos cuantos años más. No muchos años más. Sí. Sí, bueno, es interesante lo que tú planteas, porque cuando uno conversa con colegas del gremio, tanto, ¿no es cierto?, que trabajan en plantaciones, ya sean grandes empresas o medianas, pequeñas empresas, aparentemente como que hay un lenguaje común, es decir, como que las distancias no son tan grandes con los colegas respecto a cómo avanzar y cómo mejorar esto. Pero llama la atención, por lo menos personalmente, que después de esta gran catástrofe, más de 600.000 hectáreas, estamos hablando que
En promedio se queman en Chile 54.000. Son 600.000, más de 600.000 hectáreas. No haya un pequeño paso hacia adelante respecto a qué es lo que vamos a hacer con esas áreas quemadas. Es decir, yo participé en una de las comisiones, que eso fue la de restauración, había otra comisión productiva, otra comisión de las pymes, y todavía, es decir, yo creo que hay necesidades, por supuesto, de las personas que fueron directamente afectadas, pero no hay un atisbo de que estamos haciendo un cambio en esa matriz de plantaciones, que en el caso del Maule, por lo menos donde hemos estudiado en forma más precisa, son grandes superficies continuas. Es decir, estamos proponiendo en algunos casos reconversión. Estamos proponiendo también limitemos el porcentaje de plantaciones en las cuencas, en cierta superficie de cuenca, como lo hacen en otros países. En Sudáfrica lo hacen de esa forma, ¿no es cierto? Hay un porcentaje máximo de cobertura de plantaciones, que tiene que ver con el agua, con los agricultores incluso. Es decir, los agricultores son los que dicen, no me plante arriba porque el agua yo la necesito acá abajo. Y bueno, y no jibatizar el sector forestal. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido justamente eso. No tenemos más imaginación como para pensar en un sector forestal un poco más diverso. Potenciar. El bosque nativo, como hay colegas de CONAF, no sé si trabajan en el área de bosque nativo, pero yo he estado participando directamente ahí, ha sido bastante poca el impacto que ha tenido la ley por temas de incentivo. La mayoría de la plata no se gasta. Es decir, los propietarios reciben, ¿no es cierto?, ganan el concurso, después posteriormente no lo quieren aplicar porque en realidad no les alcanza la plata o lo que sea. Pero entonces, creo que podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Y sobre todo también el discurso. Cuando uno ve la prensa, acá el colega Roberto ha participado bastante de esos intercambios, pero hay sectores que son, es decir, por eso fue a propósito colocar acá adelante, aquí hay 3 factores forzantes del origen de los incendios. No solamente la intencionalidad, hay 2 más, que tienen que ver con el clima y tienen que ver con el combustible. Y eso es importante que lo comprendamos. Entonces, cuando uno ve en la prensa que hay un forzante que lo dejan, ¿no es cierto?, que no existe, por supuesto que no estamos discutiendo seriamente el problema, porque no queremos avanzar en eso. Entonces, bueno, yo creo que esa es la última pregunta, porque tenemos que avanzar. Él me había pedido antes. Aparte, yo soy estudiante de geografía y me interesa harto el tema, no sé, hay hartos riesgos en Chile y varios mecanismos para planificar territorialmente vienen desde ahí, pues desde la elaboración de mapas, los planes reguladores y ese tipo de cosas, pero como se mencionaba adelante, también hay presiones gigantes que prohíben, no sé, pues mapear de cierta forma. Pero lo que quería preguntar era que ya estaba como en lo que había dicho delante, el comportamiento del nivel freático en una plantación o en un bosque. Y bueno, eso no. Porque también el agua es un recurso para apagar el incendio. Gracias, ya, la última, ahora sí. Ese es otro tema. Pero es importante, es decir, hay una incidencia importante que tiene que ver con la densidad, con la cobertura y también con el área geográfica. Suelo, fertilidad del suelo. Gracias. Juan Anciete es mi nombre. Yo trabajo en Arauco en Asuntos Públicos acá en la región de Los Ríos. Dar una mirada un poquitito más positiva yo voy a hacer un comentario, no sé si va a salir alguna pregunta, pero 2 comentarios y después una propuesta. Yo creo que, en primer lugar, yo estuve en la zona de los incendios durante febrero, casi todo el mes. Me fui en
a fines de enero y estuve allá, estuve en Santa Olga, o sea, conocí el sector que fue como el más grave de todo lo que ocurrió desde el punto de vista de la vivienda y de las zonas de interfaz. Estuve ahí instalado el mes completo y también recorrí las plantaciones que hay alrededor y la zona en general. Y el fuego efectivamente fue superficial en algunos sectores, pero también en otros sectores fue bien arrasador y bien avasallador. O sea, no... quizás en términos de del daño que le provocó al suelo, como decía Juan Schlatter hoy día en la mañana, puede tener razón que haya sido una cosa más que al suelo no le causó no creo que veamos grandes extensiones de suelo sellado, te fijas, carbonizado, siendo impermeable absolutamente al agua, pero sí hay sectores de plantaciones que se quemaron completo, o sea, no quedó ni una copa verde. Hay otros sectores que no, y tiene que ver con lo que explicaba Mauro, que la dinámica del fuego es diferente. Ese es el primer comentario. Segundo comentario, yo creo que no sé si... O sea, no me aguanto contestarle al Pepe un poco esto de la mirada como... por lo menos no es la mirada que tenemos nosotros como empresa. O sea, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad de repensar las cosas y de cómo tratar entre todos de salir adelante después de este problema. En la región del Maule hay un 50% de las plantaciones que son de grandes empresas y la otra mitad es de pequeños y medianos propietarios. Y yo creo que el esfuerzo que hay respecto al tema del paisaje y ordenamiento territorial es de todo. Yo por lo menos no he hecho ninguna llamada telefónica, ni conozco a nadie en mi empresa que haya hecho ninguna llamada telefónica de ese tipo, ni menos, no sé qué tiene que ver Arellano Stark acá, pero en el fondo yo lo que invito, o sea, este seminario lo estamos organizando entre todos. De hecho, fue una idea que surgió de Luis, yo he estado involucrado. Hay que generar más espacios de conversación de este tipo. También estamos con otro grupo trabajando el tema de la disponibilidad de plantas, que ha sido súper difícil porque también dentro del Estado hay distintas organizaciones que están preocupadas de distintos temas. Entonces aquí yo no creo que haya una falta de voluntad de avanzar, ni veo así como poniendo freno de mano, no lo veo desde mi ángulo. Y creo que más me inclino por la posición que tiene Mauro, que dice que hay un lenguaje bastante común entre todos los profesionales que estamos de lado y lado, por llamarlo así. Juan Schlatter hablaba hoy día de trincheras, hablaba de Primera Guerra Mundial entre los profesores de la facultad de la Universidad Austral. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad de hacer un acercamiento general de todos los profesionales que trabajamos en el sector y de tratar de salir fortalecidos y solucionar los problemas que sabemos que existen, pero con cierta voluntad y también con cierta altura de mira. O sea, yo creo que hay cosas que obviamente desde ciertas miradas se tienden a demonizar y desde las otras se tienden a no asumir. O sea, yo creo que aquí hay que hacer de ambas partes, hay que estar dispuestos a ceder y a buscar caminos comunes. Puede sonar bonito y después estas palabras se las puede llevar el viento, pero yo creo que es de todos la responsabilidad de hacer un esfuerzo en ese sentido. Mi último comentario es que respecto a la multifuncionalidad que tienen que tener los paisajes, yo creo que, o sea, lo mostraba Juan Schlatter hoy día también en la mañana, particularmente esa región es muy compleja porque esos suelos realmente en algún momento llegaron a no servir para nada, y hoy día pensar en, no sé, en poner frutales yo creo que esos suelos son forestales. Yo creo que dentro del uso que tiene que ser forestal, hay que obviamente innovar y tratar de heterogeneizar el paisaje, ¿cierto? Pero esa región, y la gente que está en la PIMEMAT la conoce, es distinto. O sea, si uno no está allá, es imposible imaginarse lo que es. O sea, hay decenas de aserraderos pequeños que dependen de la actividad. Toda la gente en Santa Olga tiene aserrín bajo las uñas, de alguna manera. O sea, todos dependen de las plantaciones. Y eso no quiere decir que vayamos a plantar tal cual como está todo, pero
pero hay una vocación forestal en todas esas regiones que yo creo que hay que valorar y hay que tratar de reinventar un poco en términos de el paisaje y todas las cosas de las zonas de interferencia, todo lo que hemos estado hablando, para que cosas como esta no nos vuelvan a ocurrir, sobre todo con lo que presenta Mauro, de que esto es algo que probablemente las condiciones van a seguir, digamos, siendo complejas mirando hacia el futuro. Quizá era una intervención para, no sé, para la mesa de cierre, no sé, pero no me aguanté. Gracias. Sí. Muchas gracias, Juan. Yo creo que lo fundamental que tú has planteado, y yo estoy totalmente de acuerdo, esta es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Ese es el punto clave, creo yo, de este seminario. Un aplauso a Mauro. ¿Hay café? Vamos a un café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena, Mauro. ¿Sí? Qué bueno.